Si eres DJ y eres chileno, sabes que existe algo que se llama Profobis. En este video te voy a contar qué es lo que tienes que saber y si no eres de Chile, seguro te va a interesar también porque sucede algo muy peculiar. Profobis, lo estoy leyendo porque no quiero parecer desinformado. Lo obtuve del sitio oficial. Profobis es una corporación de derecho privado sin fines de lucro que representa y defiende los derechos de propiedad intelectual de los productores de fonogramas y videogramas musicales, constituida de acuerdo al artículo 92 de la ley 17.336 de propiedad intelectual. Su funcionamiento en Chile data del año 2006. Según lo que dice su página, fue creado para proteger de forma colectiva el derecho de comunicación pública y el de reproducción para dicha comunicación pública de los fonogramas y videogramas musicales que administra según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual. En su página oficial de internet ustedes pueden ver cuáles son los sellos que ellos representan. Un poco de contexto les voy a entregar ahora porque hay que saber ciertas cosas para entender el conflicto que vamos a ver en breve. ¿Qué es un fonograma? La Ley de Propiedad Intelectual define al fonograma como toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. Un poco confuso, pero no soy abogado para entender esto. No debe confundirse al fonograma con el objeto material que lo contiene, es decir, el fonograma no es un cassette o un disco compacto, sino la grabación contenida en los mismos. Al cambiar el soporte del fonograma, es decir, a pasarlo a un disco duro, por ejemplo, o a una tarjeta de memoria, no por ese hecho deja de ser un fonograma. O sea, el fonograma es la canción propiamente tal. Eso es lo que protege o dice proteger Profobis. Ahora, ¿quién es el productor de fonogramas? De acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual, el productor de los fotogramas significa la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos en una ejecución o de otros sonidos. O sea, básicamente son las casas disqueras en el negocio de la música actual. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que tiene Profobis? Proteger, representar y defender los intereses y derechos de los productores de fonogramas y videogramas musicales. Ejercer la representación de sus asociados y administrados en la gestión colectiva de los siguientes derechos. Y un largo bla bla. Básicamente lo que hace Profobis, ya en palabras más cortas, es proteger cierta reproducción de derechos y lo hace a través del cobro de una licencia. En Chile los DJs estamos obligados por ley a pagarle a esta institución privada alrededor de $60, $70 para el tiempo que yo grabo esto aproximadamente, para que estemos al día con esta protección de derechos hacia los fonogramas en específico o videogramas en el caso que tú seas DJ que usa video o VDJ. ¿Cuál es el problema? Que esto, al ser un organismo de carácter privado, hay utilización de fuerza pública para la fiscalización de que nuestros colegas DJ cuenten con la acreditación que Profobis entrega. Primer punto que yo considero que está un poco al margen de la ley. Les repito, yo no soy abogado, pero me suena algo raro que un organismo privado esté considerando utilizar fuerza pública para el cumplimiento de tus derechos. Es como si el día de mañana Walmart llegara con los carabineros o con los policías de tu país a cobrarte una deuda de casa comercial. No tiene mucho sentido. Además, sumémosle que el DJ que está haciendo sus funciones de disjokear sin la licencia y es sorprendido por los equipos de fiscalización, que por lo general están compuestos por Carabineros de Chile y por la PDI, son apresados como delincuentes. Tengo varias historias de colegas a los cuales les ha sucedido esto y es muy lamentable la manera en que los tratan. Así que si quieres saber de manera directa de la experiencia de uno de ellos, coméntalo aquí abajo y podemos traerlo a un capítulo del podcast. Por cierto, si no has escuchado el Todo Sobre Ti podcast, estás muy invitado a hacerlo porque es un contenido genial. Entonces, cuando llega alguien a fiscalizarte y tú no cuentas con esa licencia, repito, vale 30.000 pesos mensuales para DJs. Hay otro valor que debe pagar el club, que a decir verdad, hasta donde yo conozco, no muchos clubes lo pagan. Tiene que ver con la cantidad de gente que asiste al club, el tamaño, el metraje cuadrado, que te permite a su vez tener cierta cantidad de gente en tu lugar, pero la verdad es que no mucha gente lo paga. E incluso muchos DJs no lo hacen y es por eso que suceden estas aprehensiones. ¿Qué sucede cuando te captura o cuando te pilla o cuando te fiscaliza Profobis y tú no tienes esa licencia? Bueno,
Sencillamente te retienen tu equipamiento de manera inmediata. Y muchas veces, tanto controladores como mecanismos de almacenamiento, o sea, tu computadora. Ellos se quedan con tu computadora entendiendo que todos los fonogramas que tú almacenas en esa computadora están fuera de ley. ¿No te suena algo raro? Yo pago 30.000 pesos y esos mismos MP3 que tengo dentro del computador se convierten automáticamente en legales. Ni siquiera hay una entrega de material legal, porque no es que yo pagando mis 30.000 pesos, 75 dólares aproximadamente a la fecha que grabo este video, me entreguen ese material para que yo lo pueda usar y sea el material legítimo entregado por las compañías disqueras. No, significa que yo automáticamente, por el pago de esa mensualidad, mis MP3 de la computadora pasaron de estar fuera del margen de la ley a estar dentro del margen de la ley. No sé qué te parece a ti este tema, pero a mí ya me huele bastante raro. Por favor, quiero opiniones de todos aquí abajo porque siento que todos tenemos una historia con respecto a esto. Ahora, por si esto fuera poco, hasta donde yo conozco, esta iniciativa de Profobi o de esta cesión de derechos o de este resguardo de los derechos para cantantes y artistas a través de los sellos no actúa de manera directa en más países. Es una realidad que únicamente vivimos acá. No sé si en otros países también sucede, pero hasta donde yo he podido investigar con DJs que han estado en otros países y yo mismo he podido también visitar otros países, no me cuentan una historia parecida a esta. Entonces eso ya también me huele raro. ¿Y cuál es mi punto y por qué decidí hacer este video? Y es que en verdad considero que este tema debería esclarecerse en el corto plazo para que dejen de llevarse a colegas de manera injusta, a mi opinión, apresados. Hay gente que ha pasado incluso una noche en cárcel únicamente por no haber pagado esa licencia, siendo que es un organismo privado el que la administra. Yo leí la descripción que estaba directamente en la página de Profobi. Me huele muy raro. Entonces, a ti, amigo DJ que está empezando, bueno, ¿qué te sugiero yo? Que trates de pagar la licencia. Sé que 30.000 pesos, sobre todo para un DJ que está empezando, sea mucho dinero, porque en general los DJs aquí en Chile cuando inician no pagan ese valor de dinero. Y en caso de que no quieras pagarla, que es en la mayoría de los casos que yo conozco, estés atento a estas fiscalizaciones, porque la verdad es que el trato es muy malo. ¿Qué me esperaría yo de una fiscalización? Bueno, una citación, por último, que te dejen un boletín, que te dejen un papel que te cite a un juzgado a declarar, pero que no te apresen y no te quiten tus cosas. Hay gente que ha pasado años sin que les devuelvan una computadora y eso en verdad a mí me parece muy extraño. Voy a dejar este video hasta aquí, es algo meramente informativo y creo que era necesario que alguien pusiera este tema sobre la mesa. Así que bueno, soy DJ Nach y nos vemos en un próximo video. Adiós.